Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy Sara, tengo poco más de 30 años y después de 2 años de matrimonio, finalmente me divorcié. Cuando ingresé a la universidad, quería estudiar arte, pero me encontré con la firme oposición de mis padres, así que terminé en la Facultad de Administración de Empresas. Mis padres se oponían porque el arte es una carrera que requiere apoyo económico, y en ese momento, nuestra situación financiera no era buena. Aunque fue difícil, entendí las razones de mis padres y tuve que renunciar a mi sueño. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa, y aunque no era un trabajo espectacular, me permitía mantenerme bien e incluso darles algo de dinero a mis padres de vez en cuando. Durante mi tiempo libre, disfrutaba leyendo cómics, aunque a mis padres no les hacía mucha gracia que, a mi edad, pasara tanto tiempo en casa leyendo cómics. Y así, sin darme cuenta, llegué a finales de mis 20. Yo no veía mi edad como un problema y no sentía estrés al respecto, pero parece que mis padres no lo veían así. Me decían que debía salir más, conocer gente y pensar en casarme. Fue entonces cuando conocí a mi actual esposo. Mi madre, que participaba en un grupo de voluntariado, me insistía en que conociera al hijo de una conocida suya, así que, para complacerla, acepté ir a una cita a ciegas que ella organizó, y ahí conocí a mi esposo. Él es 3 años mayor que yo y trabaja como funcionario en una escuela, ocupándose de tareas administrativas. No es maestro, pero se encarga de la administración en la escuela. Originalmente, quería ser novelista, pero, al igual que yo, no pudo seguir su sueño debido a la oposición de sus padres. Tal vez por eso nos llevamos tan bien desde el principio. Después de salir por un año, empezamos a hablar de matrimonio. Como nuestras familias ya se conocían, no hubo problemas cuando surgió el tema del matrimonio. Su familia nos ayudó a conseguir un pequeño departamento en alquiler, y mis padres contribuyeron con los muebles. Dividimos los gastos de la boda por igual, y ambos ya teníamos un auto desde antes de casarnos. Aunque yo ganaba un poco más que mi esposo, él tenía la seguridad de su empleo como funcionario, con un retiro garantizado y una pensión, así que realmente no había desequilibrio entre nosotros. Mis padres también estaban contentos con ese aspecto. Honestamente, pensé que mi vida sería sencilla y feliz. Pero nunca imaginé que una razón tan absurda pudiera alejarme de mi esposo. Antes de casarnos, le había contado a mi esposo que me gustaba dibujar y leer cómics, y él siempre decía que le parecía encantador que tuviera ese lado tan juvenil. Pero un día, mi esposo llegó a casa borracho y empezó a regañarme, diciendo que ya era hora de que dejara de hacer cosas que no traen dinero, y que no era normal que, con 30 años, siguiera leyendo cómics. En ese momento, supe que la situación económica en casa de mis suegros había empeorado porque mi suegro había sido fiador de alguien que no pagó, y mi esposo tuvo que ayudarles económicamente. Entiendo que eso lo estresó, ya que su salario no es muy alto. Pero que desquitara su frustración conmigo me dolió mucho. Aunque me gustaría poder ayudar económicamente, mi propia familia también estaba pasando por dificultades porque mi madre había enfermado, lo que significaba más gastos para nosotros. Además, cuando nos casamos, fue mi esposo quien insistió en que dividiéramos los gastos del hogar a partes iguales. Y a pesar de que mi madre estaba enferma, ni siquiera se le ocurrió comprarle algún alimento fortificante o suplemento nutricional, o algo similar. Una vez, cuando mencioné que quería comprarle un tónico medicinal a mi madre, me dijo que eso era algo que debía pagar yo sola. Eso me hizo perder mucho afecto por él. Me sentí muy confundida y sola, ya que no podía hablar de esto con mi madre enferma, ni quería compartirlo con mis amigos porque no quería exponer mi situación. Así que empecé a escribir un diario para desahogarme. Al principio, solo escribía, pero luego comencé a dibujar mis pensamientos como si fueran un cómic y a subirlos a internet. Inesperadamente, mis cómics empezaron a ganar popularidad. Me sorprendió descubrir que, sin darme cuenta, había mucha gente que se identificaba con mi vida, que yo consideraba aburrida y deprimente. Sin embargo, mi esposo y su familia no vieron esto con buenos ojos. Mi esposo tiene una hermana 7 años menor que él,
que estudió Bellas Artes en la universidad. Ella es atractiva y popular entre los chicos, pero tiene un carácter fuerte y un orgullo elevado. Algunos también podrían decir que es arrogante y maleducada. Después de graduarse de la universidad, no ha hecho nada en particular, y aunque tenía planes de hacer exposiciones y continuar sus estudios, la situación económica de su familia empeoró debido al problema con la fianza de su padre, y sus sueños se desvanecieron. Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por encontrar un trabajo, lo que en cierto modo me pareció increíble. Cuando mi cuñada se enteró de que mis cómics estaban ganando popularidad, se mostró completamente incrédula. Me dijo que aunque supiera dibujar un poco, eso no significaba que fuera arte, y que mis dibujos eran tan simples que incluso un niño de primaria podría hacerlos. Comentó que eran tan básicos que no podía soportar mirarlos. Por supuesto, me sentí herida y enojada, pero me pregunté qué ganaría discutiendo con una chica mucho más joven que yo. Después de todo, no había empezado a dibujar para ganar la aprobación de mi cuñada, así que la dejé hablar. Mi esposo tampoco la reprendió, al contrario, dijo que no estaba equivocada y que yo necesitaba ser más realista. Le pregunté si no creía que como esposo debería apoyar a su esposa en algo que ella disfrutara, pero me respondió que, siendo honesto, las personas que disfrutaban de mis cómics probablemente no eran muy educadas, y que mejor aprovechara mi tiempo haciendo algo más productivo, como un trabajo a medio tiempo. También me reprochaba que, con su familia pasando por tantas dificultades, yo siguiera dibujando cómics en lugar de hacer algo útil. Me resultaba increíble escuchar eso, sobre todo porque él mismo trabajaba en un empleo cómodo donde salía temprano y, al llegar a casa, solo quería relajarse, mientras me decía que yo debería hacer un segundo trabajo. Aunque me daban ganas de decirle algunas verdades, intenté controlar mi frustración pensando que, tal vez, todo era debido al estrés que sentía por la situación de su familia. Y así pasaron los días hasta que algo sucedió. Aproximadamente 6 meses después de empezar a dibujar mi diario en cómics, una conocida empresa de Betons me contactó para ofrecerme trabajar con ellos, proponiéndome hacer libros de cómics y productos basados en mis dibujos. Sentí que era una oportunidad que no podía dejar pasar, así que firmé el contrato. Pensé brevemente en hablar con mi esposo, pero sabía que lo único que haría sería desanimarme con sus comentarios negativos, así que decidí seguir adelante sin consultarle. Gracias al respaldo de una empresa tan conocida, mi cómic ganó aún más popularidad, y mis ingresos comenzaron a aumentar más de lo que jamás había imaginado, tanto que ya no necesitaba mantener mi trabajo diario. Así que, poco después del comienzo del nuevo semestre, renuncié a mi trabajo. El día que entregué mi carta de renuncia, me sentí abrumada por la emoción de haber finalmente encontrado mi camino. Esa noche, le conté brevemente a mi esposo por qué había renunciado y cuáles eran mis planes a futuro. Pero él solo respondió con desdén, acusándome de estar constantemente buscando formas de humillarlo. Le dije que eso no tenía ningún sentido y que no quería seguir discutiendo. Sin embargo, él continuó, diciendo que no creía que yo pudiera ganar ni siquiera $1,000 al mes con mis cómics y se enfureció. Al día siguiente, recibí una llamada de mi cuñada, quien, aparentemente, había escuchado a través de mi esposo lo que estaba sucediendo. Me acusó de estar menospreciando a su hermano y me dijo que no debía vivir mi vida de esa manera. Parecía que, después del colapso económico de su familia, tanto mi esposo como mi cuñada estaban llenos de inseguridades. Cualquier cosa que decía o hacía la interpretaban como un ataque, lo que me llevó a hablar menos con ellos, creando un círculo vicioso. Fue alrededor de esa época que comenzamos a dormir en habitaciones separadas. A pesar de eso, intenté mantener la relación porque seguían siendo mi familia y porque quería cumplir con la elección que había hecho. Para las ocasiones especiales, como los cumpleaños de mis suegros, les compraba regalos mucho mejores que antes, e intentaba discutir las cosas con mi esposo. Dormir en habitaciones separadas no era lo ideal, pero yo intentaba recuperar la relación, como un intento desesperado por volver a lo que teníamos antes. Sin embargo, cuando le daba un regalo a alguien, mi esposo me criticaba, diciendo que estaba alardeando de mi dinero, o simplemente respondía con indiferencia, diciéndome que hiciera lo que quisiera. Me sentía tan sola, como si toda la familia se hubiera puesto de acuerdo para ignorarme. Entonces, descubrí algo impactante. En los últimos tiempos,
había empezado a recibir comentarios muy negativos en los cómics que publicaba. Al principio, me sorprendió y me desconcertó. Siempre pensé que solo las celebridades recibían comentarios de odio, así que me resultaba curioso que incluso en mis cómics aparecieran esos comentarios. Pero luego, los comentarios comenzaron a volverse más personales, atacando mi vida privada y cuestionando mi carácter. Pensé que sería mejor hablar de esto con mi esposo, ya que era mi pareja y creí que era algo que debíamos enfrentar juntos. Pero cuando le conté, él solo dijo que en internet la gente dice cualquier cosa y que no debía tomarlo en serio. Ni siquiera se molestó en preguntarme si estaba bien. Me sentí profundamente decepcionada. Finalmente, decidí denunciar a esos usuarios ante la policía. Ya tenía demasiadas cosas en mente, y no quería lidiar con esto por mi cuenta, así que decidí no llegar a un acuerdo y proceder con la denuncia. Afortunadamente, a través de mi empresa, encontré fácilmente un bufete de abogados especializado en este tipo de casos, y cuando les entregué toda la documentación que había recopilado, el caso avanzó rápidamente. Pero entonces, recibí una llamada de mi cuñada, algo que nunca había sucedido antes. Me pidió que nos encontráramos, ya que tenía algo importante que decirme. Pensé que tal vez era una oportunidad para aclarar las cosas, así que cancelé otros planes y me reuní con ella. Tan pronto como la vi, se arrodilló ante mí en medio de un lugar público. Le pedí que se levantara, pero ella me mostró una copia de la denuncia que había recibido de mi abogado y me rogó que retirara los cargos, prometiendo que nunca volvería a hacerlo. Me quedé completamente en shock al darme cuenta de que la persona que me había estado dejando esos horribles comentarios no era un extraño, sino mi propia cuñada. Le pregunté por qué había hecho algo así, y me dijo que aunque nuestra situación era diferente, le resultaba difícil ver cómo yo lograba ganar dinero con el arte, mientras que ella no podía cumplir sus sueños. Admitió que había actuado por celos y se disculpó repetidamente. Me dijo que ahora estaba buscando un trabajo y que, si quedaba un registro de la denuncia, le sería difícil conseguir empleo, además de que no tenía dinero para pagar una multa. Aunque por un momento pensé en perdonarla, estaba tan conmocionada que no pude darle una respuesta inmediata y le pedí tiempo para pensarlo. Independientemente de si retiraba la denuncia y los cargos o no, como ya se acercaba la hora del almuerzo, quise invitarla a comer algo, pero seguía temblando y disculpándose. Por lo tanto, pensé que mi cuñada no podría comer conmigo, así que la dejé ir. En el camino de regreso, llamé a mi abogado y le conté lo sucedido. Él me dijo que había estado debatiendo si debía decírmelo o no, pero que, además de mi cuñada, otra persona que había dejado comentarios de odio era mi propio esposo. Me quedé completamente paralizada, como si me hubieran golpeado en la cabeza con un martillo. Mi abogado, aunque incómodo, me dio el contacto de un abogado especializado en divorcios, diciendo que, aunque no quería parecer insensible, él mismo habría considerado el divorcio si estuviera en mi lugar y que sería bueno hablar con un profesional. Permanecí en el mismo lugar durante un rato, hablando con el abogado que me recomendó, y luego volví a casa. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, lo llamé antes de que entrara a la habitación y le pregunté si era verdad que había dejado comentarios de odio, si todo eso era cierto, y cómo podía haberme hecho algo así. En lugar de disculparse, me amenazó, diciendo que si no retiraba la denuncia contra su hermana, me haría la vida imposible. No podía creerlo, así que le dije que no solo no retiraría la denuncia, sino que también lo denunciaría a él. Pero él no se inmutó, se burló de mí y me dijo que no se podía denunciar entre esposos, y se encerró en su habitación. Pero el que no sabía cómo funcionaban las cosas era él, no yo. Nunca había escuchado que entre parejas no se pudiera denunciar y pedir solución a la ley. ¿En qué mundo o época está viviendo mi esposo? No sabía si le faltaba sentido común o si simplemente no entendía la situación y decía tonterías. Además, ya había consultado con un abogado de divorcios, y sabía que la humillación era una causa válida para el divorcio, que si mi esposo se negaba al divorcio, yo podía demandarlo y que, además, podía denunciarlo por difamación y exigir una compensación económica. También sabía que podía demandar por daños emocionales debido a su comportamiento y que, aunque no podríamos obtener una gran cantidad de dinero debido al corto tiempo de matrimonio, la suma podría ser considerable, suficiente para convertirse en una carga pesada para mi esposo,
dado el estado financiero de su familia. Mi esposo continuó lanzándome insultos de manera persistente, como si ya no le importara nada, y mi decisión de proceder con la demanda de divorcio se fue haciendo cada vez más firme. Finalmente, ambos nos presentamos ante el juez. A diferencia de mi esposo, que no se preparó en absoluto, yo había recopilado todas las pruebas necesarias. Quizás por eso, el veredicto llegó muy rápidamente. El juez reconoció nuestro divorcio legalmente y, además de la división de bienes, dictaminó que mi esposo debía pagarme $20,000 como compensación por daños. Aunque no puedo entender completamente la postura de mi esposo, parece que él tampoco quería seguir lidiando conmigo, ya que aceptó el veredicto sin protestar y, antes de salir del tribunal, dijo que esperaba no volver a verme. Desde entonces, no he recibido ninguna noticia de él. Me preocupaba un poco que, debido a que ya había gastado mucho dinero ayudando a su familia, él tuviera que pedir un préstamo para pagarme la compensación. Sin embargo, pronto me di cuenta de que ya no era asunto mío o de su vida, y no había necesidad de preocuparme por él. Decidí concentrarme únicamente en asegurarme de recibir la parte correspondiente de la división de bienes y la compensación que el juez le ordenó pagar. Aunque no recibiría una sanción por ser denunciado, como funcionario, el simple hecho de tener una denuncia en su expediente podría dificultar su ascenso en el futuro. Esto fue una pequeña satisfacción en medio de todo. En cuanto a mi cuñada, el juez dictaminó que debía compensarme con $3,000. Sin embargo, ella no tenía esa cantidad de dinero, así que pensé en una alternativa. Como necesitaba ayuda en mi oficina, le propuse trabajar sin remuneración durante 2 meses para saldar la deuda. Verla, después de haberse burlado de mis dibujos y menospreciarme, trabajando para mí y siguiendo mis instrucciones, fue muy gratificante. Pero aún así, verla todos los días me recordaba a mi esposo, así que una vez que ella cumpliera con el trabajo, planeaba despedirla y decirle que no se acercara más a mí. Aunque mi matrimonio se había deteriorado hacía mucho tiempo, intenté salvarlo de muchas maneras, y por eso no sentía ninguna culpa por lo que había sucedido. Creo que simplemente les había dado una oportunidad que ellos mismos desperdiciaron, y ahora estaban pagando las consecuencias. Aunque aún queda un pequeño vínculo entre mi esposo y yo, relacionado principalmente con asuntos legales y financieros que deben resolverse, todo se manejará a través de los abogados. Esto significa que no tendremos que comunicarnos directamente, lo cual me da tranquilidad. Voy a seguir esforzándome para mantener mi sueño, que finalmente he alcanzado, y no dejar que se me escape. No sé si algún día formaré otra familia, pero por ahora, mi trabajo me llena de felicidad, así que no tengo tiempo para pensar en eso. Seguiré trabajando duro para convertirme en una autora reconocida. Gracias por escuchar mi larga historia. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.